Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches para las personas que estén visualizando el video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del asma, ¿no? Quien les habla es Joshua Honorio y en esta oportunidad estamos en el canal YouTube de Espacio Médico a cargo del director académico, el doctor Espinosa Coloni. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de patologías respiratorias, podemos clasificarlas, ¿no? Lo que vendría a ser patologías infectivas, patologías obstructivas, restrictivas o mixtas, siendo el asma una enfermedad de tipo obstructiva. ¿Okay? Obstructiva. Esta afección va a tener un fuerte compromiso genético. Genético. ¿Okay? Más adelante vamos a hablar acerca de ella y cuáles son sus implicancias en una de las dos respuestas que pueden ser subendotipos de esta enfermedad. Ahora, este compromiso genético va a requerir de la exposición a alérgenos u otros agentes ambientales para presentarse clínicamente, siendo una obstrucción crónica de las vías respiratorias que se va a acompañar de 4 síntomas importantes para el diagnóstico, que más adelante vamos a hablar, que son la opresión torácica, la tos generalmente seca, la disnea y las sibilancias. ¿Okay? Sibilancias. Generalmente de predominio nocturno o a nivel de la madrugada, ¿no? Madrugada. Ahora, esta exposición va a hablar ya un poco más específicamente después del concepto, la epidemiología, la etiología, los factores de riesgo, la patogenia, las manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, y al final unas cuantas preguntas. Entonces, ¿pero qué es el asma? El asma es una enfermedad pulmonar, como ya lo dije, de tipo obstructivo, que nosotros en caso de gravedad o en caso de buscar una ruta de tratamiento específico para las manifestaciones clínicas, podemos catalogarla en una respuesta T2 o una respuesta no T2, que más adelante, que en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de ella. Pero, ¿qué pasa? Que en los pacientes de asma suelen responder de forma exagerada a alérgenos, ¿okay? A alérgenos, que comúnmente no sensibilizan a personas sin el padecimiento, generando un estado de inflamación capaz de revertirse con este tratamiento respectivo, o algunas personas en realidad pueden revertirlo sin necesidad de usar este tratamiento, manteniendo en ambos casos, claro, la función y anatomía normal de la vía respiratoria. Pero, por su parte, un grupo de pacientes con asma que no está controlado puede presentar cambios morfológicos irreversibles, como lo son la inflamación crónica, la hipersecreción de moco y la hiperreactividad bronquial, lo cual puede generar la broncoconstricción capaz de estrechar la luz bronquial, desencadenando así una obstrucción del flujo aéreo que puede ser reversible, a diferencia de otras enfermedades respiratorias. Cuando nosotros hablamos del componente atópico, y acá es donde más vamos a incidir en lo que vendrán a ser los fenotipos, T2 o no T2, vamos a hablar más que nada de una enfermedad que tiene cierta predisposición genética. ¿Okay? Generalmente el componente atópico va a estar dado por lo que vendría a ser la respuesta T2 y el componente no atópico va a estar dado por la respuesta T2. Ahora, la respuesta T-helper 2 o la respuesta T2 simplemente va a estar asociada a una eosinofilia. ¿Pero qué son los eosinófilos? Los eosinófilos son células del sistema inmune caracterizadas por desencadenar una respuesta inflamatoria. En consecuente, la eosinofilia, que es el número aumentado de los eosinófilos en sangre, es un determinante del subtipo de asma, asociándose más a esta respuesta T2, denominándose así también asma T2 eosinofílica, la cual generalmente suele presentarse en niños, y tiene como principales desencadenantes a los alérgenos, al ejercicio y a lo que vendría a ser los AINES, aspirina, por ejemplo, ¿no? Aspirina. Y la respuesta no eosinofílica, también llamada en algunas bibliografías como respuesta neutrofílica, tiende a aparecer, la primera diferencia, en adultos. Y otra diferencia está en que tiende a ser inducido por la obesidad. Y pasa algo extraño con la obesidad.
es que no solamente involucra a la vía molecular, sino también influye, obviamente, a lo que vendría a ser el factor mecánico de la respiración. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de epidemiología, vamos a entender que esta afección que involucra tanto a niños como a adultos le permite ser catalogada como una de las principales enfermedades no transmisibles a nivel mundial. No solo a nivel nacional, porque está claro está que esta epidemiología está a nivel nacional, que estuvo a cargo del Hospital de San Juan del Urigancho, que realizó un estudio que se basó en plantear una vigilancia epidemiológica de la enfermedad en niños menores de 5 años. Y a partir de aquí, de la epidemiología y en realidad también de la farmacología, que más adelante vamos a ver, es que vamos a ver de que los datos siempre van a estar más asociados a la respuesta alérgica, a la respuesta T2, a la respuesta tópica, también llamada respuesta extrínseca. Y es que en realidad este subfenotipo va a ser el más común. Y vamos a ver ciertos vacíos en la farmacología o también, por ejemplo, en la fisiopatología cuando hablemos de ella, pero es un rubro que se está investigando cada vez más. Ahora, siguiendo con los datos epidemiológicos, en este estudio estuvo realizado el año pasado y se empleó a un total de 1.125 casos, ¿no? Encontrándose de que el sexo masculino es el más afectado, con un 57.24%. Pero ojo que este dato es un poco contradictorio. Más adelante vamos a ver por qué, pero quiero que ya le estén poniendo un ojo a este dato. Frente al femenino, que vendría a estar con un 42.76% restante, ¿no? Los menores de 2 años presentan una frecuencia elevada, con un 57.6%, frente a aquellos que oscilan su edad entre 2 a 4 años, con un 42.40% restante. Y lo que podemos ver en este gráfico es que se presentó un incremento del 2.27% en lo que respecta del año del 2024 frente al 2023, ¿no? Un incremento del 2.27%. Ahora, cuando nosotros hablamos de la etiología es vamos a hablar acerca de una enfermedad multifactorial, ¿okay? Que se evidencia en la heterogeneidad de la misma. Esta patología, al igual que otras patologías alérgicas, puede presentarse tanto en un solo individuo, como en una cantidad importante de miembros de una misma familia, ¿okay? De una misma familia. Pero ¿por qué pusimos a Mendel acá? Porque si bien es cierto puede presentarse en una gran cantidad de miembros de la misma familia, no necesariamente se transmite siguiendo las reglas clásicas de la herencia mendeliana, ¿okay? Sino, por lo tanto, desde el punto de vista etiológico, se va a clasificar como un trastorno genético complejo de herencia multifactorial o poligénica, que va a estar desencadenado por lo que vendría a ser la interacción entre un factor genético y el factor ambiental. ¿Okay? Pero ¿cuáles son estos factores? Y en realidad son los factores de riesgo. ¿Okay? Este es un cuadro de elaboración propia, pero que está basado en la información brindada por el grupo de vías respiratorias de la Asociación Española de Pediatría de la Asociación Primaria. En este encontramos algunos factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, y es lo que les estaba diciendo en realidad. Ahora, la obesidad sigue un curso estadístico con un mecanismo desconocido, no bien dilucidado, con lo que vendría a ser el asma. ¿Ya? Por tanto, se van a incluir estos factores que están en dicha investigación. El factor mecánico, el factor inmunológico, el hormonal y el nutricional. Iniciando con lo que vendría a ser el factor mecánico. El factor mecánico en la obesidad hay una reducción de la función pulmonar. ¿Okay? Una reducción de la función pulmonar. Al aumentar la resistencia de las vías aéreas, hay una disminución de la distensibilidad pulmonar y a su vez de la capacidad residual funcional, limitando así el flujo expiratorio y el volumen corriente,
conduciendo a un ciclo más lento de lo que vendría a ser actina y miocina, lo cual provoca una contracción más rígida del músculo liso bronquial, exacerbando el cuadro de la obstrucción de las vías aéreas. Por otro lado, el aumento de la grasa abdominal tiene la posibilidad de generar una compresión diafragma. Como bien sabemos por anatomía, es el músculo principal de la inspiración, produciendo un cierre prematuro de las pequeñas vías aéreas y reduciendo el volumen de reserva expiratorio, lo que conlleva a una menor capacidad residual funcional. Ahora, en cuanto a los factores inmunológicos, como bien sabemos, la obesidad no es solamente estar gordito en términos coloquiales, ¿no? Sino también es un estado inflamatorio crónico que involucra sistemas. Es un estado inflamatorio crónico sistémico que se caracteriza por altos niveles de citoquinas, y lo que vendría a ser adipoquinas, ¿no? Adipoquinas, tales como lo que vendría a ser el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, en lo que vendría a ser la leptina. Y claro está también la adiponectina, ¿no? Las cuales también se encuentran elevadas en, oh sorpresa, la enfermedad de asma. Esta relación inmunoendocrina contribuye a la inflamación de las vías respiratorias y la broncoconstricción, pero a su vez de algo que no hemos mencionado hasta ahorita, la remodelación de las vías respiratorias, de las vías aéreas. Y la remodelación ya es evidentemente algo crónico, que va a estar caracterizado por lo que vendría a ser un almacenamiento muy anormal y muy exagerado de lo que vendría a ser de colágeno a nivel subendotelial. Más adelante vamos a hablar de eso. Ahora, un ejemplo específico es la interacción de la leptina, por ejemplo. Los receptores de la leptina se expresan en el pulmón y juegan un supuesto papel principal en la patogenia, debido a que, además de regular la modulación pulmonar, posee efectos sistémicos como la inducción de interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Este último produce un aumento en la producción de citoquinas de la respuesta T-helper-2, que más adelante vamos a hablar en la patogenia, por células del epitelio bronquial. Ahora, si bien es cierto la ubicación de los receptores, este estudio recalca que los resultados de la relación entre la leptina y el asma no han sido del todo concluyentes. Ahora, cuando nosotros hablamos de factores hormonales, y es aquí donde vamos a entrar en juego con lo que vendría a ser el dato epidemiológico que les dije, mujeres y hombres. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces? Cuando nosotros hablamos de lo que vendría a ser los factores, vamos a escribirlo acá, hormonales, vamos a entender que el asma en hombres, como ya hemos visto en este estudio epidemiológico, es mucho más prevalente en la infancia que las mujeres. Pero si nosotros nos vamos a la adolescencia, la mayor prevalencia se la va a llevar el sexo femenino. Va a haber una reversión en la epidemiología. Las mujeres ya van a agarrar más predominancia, más prevalencia. ¿Pero por qué? Por las hormonas sexuales femeninas. Estas hormonas sexuales femeninas encontramos, por ejemplo, al estrógeno y a la progesterona, ¿no? Que influyen directamente en el desarrollo y en la exacerbación del asma. Esto va a estar apoyado por lo que vendría a ser un tercio de mujeres asmáticas, las cuales tienen un aumento de los síntomas en el periodo premenstrual, donde hay niveles más altos de, claro está, estrógeno y progesterona, ¿okay? Nivel premenstrual. Ahora, es importante destacar que la obesidad aumenta a los niveles, aumenta la producción de estrógeno, ¿okay? Observando, claro, estos cuadros. Además, las citoquinas de la respuesta T2 son más prevalentes en el sexo femenino por influencia directa de estas hormonas. Entonces, ahí explicamos por qué se va a dar este cambio en la prevalencia, ¿no? Dependiendo del grupo etario.
Ahora, los factores nutricionales, que es el último factor que vamos a tocar en lo que vendría a ser la obesidad, y ya nos vamos a pasar los otros. Los factores nutricionales van a estar dados por lo que vendría a ser más que nada el concepto de programación fetal, ¿no? Que sugiere que las condiciones inadecuadas durante el desarrollo intrauterino requieren de una adaptación por parte del producto, por parte del bebé, requieren adaptarse al medio, pudiendo explicar la relación entre asma y la nutrición materna, que es muy importante, la nutrición materna. En ese sentido, si una madre embarazada es obesa, se va a relacionar con un crecimiento fetal acelerado, dando a niños con mayor peso al nacer, elevando el riesgo, claro está, de desarrollar sobrepeso u obesidad y el consecuente riesgo de ¿qué? De síntomas importantes, como por ejemplo sibilancias, ¿ok? Aumentando el riesgo de sibilancias. Y también el asma durante la infancia. Por otro lado, la obesidad altera la colonización intestinal de la madre, lo que afecta a la microbiota del bebé al nacer. Claro está, por parto vaginal. Esta alteración puede alterar la microbiota intestinal fetal, influyendo negativamente en la respuesta del cuerpo a infecciones respiratorias. Y, oh sorpresa, es otro factor de riesgo. Siguiendo la ruta de este proceso de obesidad y lo que vendría a ser el factor nutricional, podemos encontrar problemas de la salud como el déficit de la vitamina D. Y esta vitamina D es capaz de modular el sistema inmune, disminuyendo la inflamación de la vía aérea mediada por, oh sorpresa, la respuesta de los T helper 2. ¿Okay? Entonces, una ausencia de la vitamina D, que va a estar caracterizada por el factor nutricional, también puede involucrar a esta patogenia. Entonces, además, claro está de que esta vitamina D puede limitar la producción excesiva de las citoquinas proinflamatorias. Hemos hablado de las citoquinas, como por ejemplo el factor necrosis tumoral alfa, también podemos hablar de la interleucina 12, podemos hablar también de los péptidos antimicrobianos de la inmunidad innata también. Por lo cual, el déficit también se puede asociar a una limitada respuesta protectora y un mayor riesgo de exacerbación de asma, tanto en niños como en adultos. Pero bien, hemos hablado que esto también se puede asociar a lo que vendría siendo las infecciones respiratorias, ¿no? Ahora, estas infecciones respiratorias van a estar a cargo básicamente de agentes virales como el virus incisional respiratorio, el rinovirus también, por ejemplo. Tenemos la exposición a alérgenos de ácaros, polvo, polen, entre otros, que vamos a hablar en la fisiopatología, que es la siguiente diapositiva, si no me equivoco. Y también tenemos a la exposición al tabaco, que es la exposición prenatal y postnatal. Y al costado tenemos estas asociaciones, ¿no? Ya explicamos el cambio de predominancia en relación de sexo del paciente y grupo etario. Y tenemos acá algo interesante, que es la hipótesis higiénica. La hipótesis higiénica nos va a decir de que algunos niños que han sido más expuestos a ciertas infecciones respiratorias tienen menos probabilidad de padecer el asma. Y es algo interesante tener en cuenta esta hipótesis, siempre y cuando, claro está, no haya una infección respiratoria vírica predisponente que sea muy frecuente, ¿no? Y que sea a una edad muy baja, que puede generar una respuesta T helper 2 exagerada y por consiguiente contribuir a lo que vendría a ser la patogenia de asma, pero es importante que lean lo que vendría a ser la hipótesis de la higiene, ¿no? Ahora, yo creo que eso es lo más importante, que podríamos hablar de los factores de riesgo, aunque también podríamos hablar de lo que vendría a ser el ejercicio, que tiene dos teorías, ¿no? El asma inducida por el ejercicio, que no la incluí en este cuadro, porque no se suele hablar mucho de ella, pero tenemos dos teorías acerca del asma inducida por el ejercicio, que es la disminución del calor y el agua, ¿no? Y el agua del árbol traqueobronquial, la cual es secundaria a la necesidad de calentar y humidificar gran cantidad de aire. Siendo la segunda teoría de que las vías respiratorias se enfrían y luego se calientan,
generando que la congestión de vasos bronquiales, un exudado de líquidos a la mucosa y la cascada inflamatoria consecuente del asma. Es por ello de que nosotros cuando encontremos, por ejemplo, deportistas, es importante tener en cuenta lo que vendría a ser el tipo de aire. Si es un tipo de aire frío, si es un tipo de aire caliente, si es un tipo de aire contaminado también. ¿Pero por qué hay que hacer un énfasis en el frío? ¿Por qué? Porque hay una respuesta exagerada en el frío que va a congestionar esta enfermedad. También tenemos lo que vendría a ser el asma que les dije, inducida por los AINES, que generalmente va a estar dado por lo que vendría a ser la inhibición de la vía de la ciclooxigenasa, ¿no? Que va a inhibir la vía de la COX-1 y va a retribuir todo lo que vendría a ser el metabolismo del ácido araquidónico, lo que vendría a ser la vía 2 de la COX-2, generando así los mediadores inflamatorios y la broncoconstricción. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros hablamos de la patogenia y la fisiopatología de la enfermedad, vamos a entender de que hay una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1. ¿Okay? En una primera exposición, nosotros vamos a encontrar de que el alérgeno, que va a estar dibujado así, va a sensibilizar a lo que vendría a ser una célula dendrítica. ¿Okay? Una célula dendrítica que es una célula presentadora de antígenos. Y esta célula presentadora de antígenos va a generar de que un linfocito T helper 0, linfocito TCD4, va a ser subtipo de lo que vendría a ser un linfocito T helper 2. Linfocito T helper 2. Y este linfocito T helper 2 va a empezar a secretar interleuquinas, ¿no? Interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 5 y la interleuquina 13, que son en realidad uno de los más importantes para la patogenia de esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué son importantes? Porque la interleuquina 4 hace de que las células B, los linfocitos B, pasen a ser lo que vendrían a ser plasmocitos. Y estos plasmocitos van a empezar a secretar inmunoglobulina E. Pero ¿qué es lo importante acá? De que la inmunoglobulina E tiene dos receptores, siendo el de importancia el receptor de alta afinidad, que es el FcR1. Y estos va a estar presentes en una gran cantidad de células del sistema inmune, pero lo que me importa a mí son los mastocitos tisulares y algunos basófilos circulantes, y también podríamos incluir también a los monocitos. Pero ¿cuál es el problema con este mecanismo de sensibilización? De que cuando hay una siguiente presentación, cuando hay una presentación secundaria a esta, nosotros vamos a encontrar lo que vendría a ser la liberación de sustancias espasmogénicas, sustancias vasoactivas, quimiotácticas y citotóxicas. Y es muy importante las sustancias quimiotácticas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de una respuesta temprana y una respuesta tardía. ¿Okay? Una respuesta tardía. La respuesta tardía generalmente va a estar dada por neutrófilos y otros tipos de células inmunitorias que van a ser llamadas al sitio de inflamación crónica. ¿Okay? Ahora, ya hablando ciertamente de la patogenia de esta enfermedad, vamos a utilizar este recuadro. Cuando nosotros tenemos un epitelio dañado, porque no solamente va a estar involucrado el alérgeno, sino vamos a hablar de un epitelio dañado. Cuando el epitelio esté dañado, los alérgenos, las bacterias, los virus o algunos factores de riesgo que ya hemos hablado antes van a ingresar con cierta facilidad. Entonces, este epitelio dañado va a empezar a secretar alarminas. Y estas alarminas, ¿cuáles son? La interleucina 25, la interleucina 33 y el TSLP, que es la linfopoyetina estromal típica. ¿Okay? Y estas alarminas van a generar, a su vez, la activación de la respuesta de los T helper 2. ¿Okay? De los T helper 2. Pero ¿por qué es importante esta activación de los T helper 2? Porque como ya les dije, estas interleuquinas van a estar asociadas a lo que vendría a ser los síntomas posteriores. Cuando nosotros tenemos de que esta inmunoglobulina E secretada, que ya he hablado de ella, se une al receptor de alta afinidad generalmente predispuesto en los mastocitos, y el alérgeno entra en contacto con esta inmunoglobulina, estos mastocitos van a pasar por un proceso de desgranulación, que es lo que estamos viendo acá. Y esta desgranulación va a involucrar la liberación de ¿qué? De histamina, de prostaglandina D2, de interleuquina 1 a la 5, de interferón,
de factor necrosis tumoral alfa y algunos factores de reclutamiento. Ahora, también tenemos a la liberación de leucotrienos, por ejemplo. Los leucotrienos van a estar asociados con lo que vendría a ser, vamos a escribirlo acá, los leucotrienos van a estar asociados con lo que vendría a ser la secreción de moco, ¿okay? La secreción de mucosa. Y en consiguiente con lo que vendría a ser la obstrucción, que es una de las manifestaciones clínicas de la obstrucción de la vía respiratoria. También tenemos lo que vendría a ser de que estos leucotrienos, a su vez, van a generar de que haya mayor secreción de histamina, ¿okay? Mayor secreción de histamina. Y todos estos mecanismos moleculares van a traer consigo una respuesta. Por ejemplo, la histamina va a interactuar con receptores, ¿no? Con receptores histaminérgicos, que puede ser H1 o H2, pudiendo dividir la sintomatología asociada acorde a su ubicación como una respuesta histaminérgica central que podemos encontrar, bueno, acá vamos a esquematizarlo, una respuesta central que va a estar caracterizada por vigilia, la disminución del apetito, también lo que vendría a ser las náuseas, por ejemplo, náuseas. Y también tenemos una respuesta periférica, ¿okay? Periférica. Esta respuesta periférica va a estar dada por vasodilatación, un mayor peristaltismo y también broncoespasmos, ¿okay? Broncoespasmos. Espasmos. Ahora, por su parte, el receptor histaminérgico H1 media el aumento de moco, mientras que el receptor histaminérgico H2 se asocia más a lo que vendría a ser el aumento de la permeabilidad capilar, con el consecuente aparición de edemas o también lo que vendría a ser extravasación de neutrófilos y la respuesta T-helper-2. Ahora, también podemos hablar de lo que vendría a ser de que hay una alteración en lo que vendría a ser la inervación, ¿ya? Y esto es lo que esquematiza esta siguiente imagen. ¿Por qué? Porque en biopsias de pacientes con asma moderada intermitente se halló, uno, mayor longitud de la inervación, una mayor ramificación nerviosa y unos mayores puntos de ramificación. Y esto de acá va a exponer a lo que vendría a ser las terminaciones nerviosas al lumen bronquial, ¿okay? Exponer las terminaciones nerviosas al lumen bronquial. Y esto va a generar la remodelación bronquial, que en realidad va a tener dos fases, ¿okay? Va a tener dos fases. Una fase regenerativa y una fase degenerativa. La fase regenerativa se caracteriza por tener axones que renuevan su crecimiento y dendritas que se convierten en nuevas conexiones, mientras que la degenerativa tiene un aumento de las neuritas y la sinapsis. Una exposición temprana a los alérgenos que hemos visto en la diapositiva anterior va a generar un aumento de las neutrofinas, y una hiperinervación de las PENEC, que son ¿qué cosa? Células neuroendocrinas pulmonares, ¿okay? Células neuroendocrinas pulmonares. Pero ¿por qué esto es importante? Porque empieza a aumentar una síntesis, ¿no? Esto empieza a aumentar una síntesis de colágeno, que es lo que les dije. Colágeno generalmente tipo 1 y tipo 3, ¿okay? Y tipo 3. Ello también va a estar acompañado de un aumento de la fibronectina y de las metaloproteasas 2 y 9. También va a haber un aumento de lo que vendría a ser la CCL5, el factor estimulante de colonias de granulocitos, que promueve la inflamación crónica, pero si esta inflamación también se va asociada a lo que vendría a ser alérgenos, tenemos la inflamación crónica, que es otra manifestación clínica. ¿Okay? Ahora, esta inflamación crónica va a generar un aumento de la expresión de ciertos receptores por parte de las fibras de tipo A. ¿Okay?
por parte de las fibras de tipo A. ¿Qué va a generar en estas fibras de tipo A? Recordemos que hay tipo A, tipo C, tipo B. Estas fibras de tipo A van a expresar un receptor. Es un receptor que se va a abreviar como TRPV1, que es un receptor transitorio vaniloide de tipo 1, que normalmente se asocia a fibras de tipo C, pero producto de esta inflamación crónica, vamos a notarlo acá. ¿Y esto por qué va a ser activado? Por factores inflamatorios endógenos, que son los liberados acá. Y estos factores inflamatorios endógenos van a generar de que haya una respuesta refleja esta activación de este receptor. ¿Y en qué se va a basar esta respuesta? En otros síntomas que ya hemos hablado. En tos. Y en lo que vendría a ser la broncoconstricción. También vamos a encontrar cierta función de la acetilcolina, que es lo que vemos en este gráfico de acá. ¿Pero por qué la acetilcolina? ACH. Porque la acetilcolina no solamente va a estar dada por células nerviosas, sino también va a estar dada por células inmunes. ¿Okay? Células inmunes. Y esta acetilcolina puede ir a tanto receptores muscarínicos como otro tipo de receptores. Lo que nos importa a nosotros son los receptores muscarínicos. Entre ellos tenemos 5, ¿no? De 5 tipos. Los M1, los M2, los M3, los M4 y los M5. De estos 5, 3 van a estar dados para esta enfermedad. Los M1 se encuentran en las paredes alveolares. Los M2 se encuentran en la membrana alveolar superficial y los M3 se van a encontrar en lo que vendría a ser el epitelio de la vía respiratoria. En la membrana alveolar superficial, al igual que los M2, y lo que vendría a ser las glándulas submucosas y glándulas submucosas. ¿Okay? Glándulas submucosas. Ahora, en modelos murinos se ha encontrado que los M3 se asocian a lo que vendría a ser la remodelación. ¿Okay? La remodelación. Y un aumento de lo que vendría a ser la masa alveolar superficial. ¿Okay? La masa alveolar superficial. Ahora, los receptores muscarínicos de acetilcolina van a generar la liberación de ¿qué? De interleuquina 8 y lo que vendría a ser una consiguiente acentuación de lo que vendría a ser la inflamación. Ahora, los receptores M2 y M3 van a tener consigo una importante función con los fibroblastos. ¿Pero por qué? Se preguntarán. Porque los fibroblastos van a empezar a generar una mayor producción de colágeno. Ello, a su vez, con lo que vendría a ser la mayor producción de factor crecimiento transformante beta y un mayor espesor de este colágeno. Ahora, esta acetilcolina también tiene una función en esta respuesta molecular inicial del asma. ¿Por qué? Porque va a exacerbar o va a promover la respuesta de Helper 2, pero a su vez, ojo, la disminución de interferón gamma. Y con ello, hacer más predisponente a la persona a infecciones virales. Ahora, esto es lo que está explicado más que nada en este cuadro, ¿no? También hay un aumento de la histamina, interleucina 5, interleucina 4, interleucina 13, que es lo que les estaba diciendo, que es la respuesta T helper 2. ¿Okay? Y básicamente también vamos a poder encontrar una metaplasia de las células encargadas de la generación de moco. ¿Okay? Va a haber un aumento de la MUC5AC que más que nada va a estar influenciada en lo que vendría a ser el espesor, más que nada, de esta
esta hipersecreción mucosa que también va a generar una constricción del flujo aéreo, debido a que va a obstruir lo que vendría a ser, va a disminuir el calibre de la luz respiratoria. En cuanto a manifestaciones clínicas, tenemos lo ya mencionado anteriormente, la tos, las sibilancias, la disnea y la opresión en el pecho. Pero algo importante que me faltó indicarles en esta patogenia es de que hay otros involucrados que no están muy bien estudiados, pero por ejemplo otro involucrado también es la sustancia P, ¿okay? La sustancia P. ¿Y por qué la sustancia P? Aunque generalmente está más asociado a pacientes con ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico, estos van a ayudar a lo que vendría a ser la broncoconstricción. Broncoconstricción. Pero esta broncoconstricción, ¿por qué va a estar dada? Porque va a haber un aumento de calcio intracelular debido a esta sustancia, va a haber un aumento de calcio intracelular. ¿En dónde? En las células del músculo bronquial. ¿Okay? ¿Pero por qué va a estar dado? Porque va a haber una disminución de la proteína cerca. Y recordemos que la proteína cerca va a estar a cargo de lo que vendría a ser la redistribución de calcio intracelular. Si no tenemos proteína cerca, va a haber más calcio intracelular y por consecuente va a haber más contracción. Más calcio, más contracción. Siendo la misma manifestación clínica que estamos evaluando en las vías fisiopatológicas, ¿no? Referente a lo que vendría a ser la fisiopatogenia de esta enfermedad. Ahora, cuando nosotros hablamos de las manifestaciones clínicas, vamos a tener 4 síntomas cardinales, los cuales son la disnea, la tos, las sibilancias, específicamente las expiratorias, y la opresión en el pecho. Ahora, vamos a hablar del diagnóstico en función a estos cuadros de la GINA. La GINA nos indica que primero debemos evaluar al paciente en función a la presentación de síntomas respiratorios, que como ya les dije son los síntomas cardinales, los síntomas típicos de un paciente asmático, que son disnea, tos, sibilancias, especialmente las expiratorias, y lo que vendría a ser la opresión torácica, ¿okay? En el pecho. ¿Cuál es la característica de estos síntomas? De que en los pacientes asmáticos va a haber uno o más de ellos. Además, van a haber exacerbaciones en lo que vendría a ser en la noche o muy temprano por la mañana, específicamente en la madrugada. También tenemos lo que vendría a ser que son exacerbadas o son iniciadas por infecciones virales, alérgenos, como por ejemplo lo son el polvo, los ácaros, hasta la risa inclusive, entre otros. Y nada, pues si es que el paciente vemos que presenta estos síntomas, podemos realizar como que un primer diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, si es que no los presenta, tenemos que evaluar un diagnóstico alternativo. Si es que sí, haremos un historial clínico exhaustivo con un examen físico para respaldar el diagnóstico de asma. Si es que no se respalda, lo mismo el diagnóstico alternativo, pero si es que sí, aparte de evaluar si es que el paciente recibe tratamiento con corticoides inhalados, si es que no, vamos a realizar una espirometría. Vamos a realizar una espirometría y también un pico, ¿no? Ahora, cuando nosotros evaluamos la espirometría, nosotros vamos a medir la función pulmonar. Medir la función pulmonar. Y esta función pulmonar es crucial para confirmar este diagnóstico. Se va a buscar la evidencia de la limitación del flujo de aire. ¿Okay? Del flujo de aire expiratorio. Expiratorio. Un criterio clave es la reversibilidad, ya que se considera, y ojo con esto, que hay una respuesta significativa si el FEP1, es decir, el volumen expiratorio forzado, en el primer segundo aumenta en más del 200 mililitros y más del 12% del valor prebroncodilatador. Y ojo con esto porque esto suele ser una pregunta. ¿Okay? Ahora,
Este valor evidentemente se va a dar después de la administración del broncodilatador. También tenemos otra evaluación que es la PEF, que es lo que les decía del pico, que es el flujo expiratorio pico. Este flujo expiratorio pico se va a dar en contextos donde no esté disponible la espirometría, que es la que acabamos de evaluar. Entonces, este flujo expiratorio pico puede ser utilizado para identificar la variabilidad en el flujo de aire expiratorio. Un aumento del PEF de más del 20% después de la administración del broncodilatador como el albuterol puede ayudar a confirmar el diagnóstico de asma. Finalmente, otra prueba es la prueba de provocación bronquial, la cual se utiliza para confirmar el diagnóstico de asma y es donde la espirometría no es concluyente, pero tiene algunas contraindicaciones, como por ejemplo lo son el no usarse en mujeres embarazadas o en pacientes que ya están en tratamiento con corticoides inhalados. Ahora, no vamos a explicar este cuadro porque en realidad ya lo expliqué de una forma resumida. Se puso para que ustedes tengan un apoyo si quieren pausar el video y leer lo que dice la guía. Ahora, en cuanto a esto, sabemos cómo evaluar un paciente con asma, ¿no? Primero tenemos que controlar el asma, evaluar el control de los síntomas, así como los factores de riesgo, evaluar si existen comorbilidades. Recordemos que en la patogenia mencionamos alergia, mencionamos la obesidad. Recuerden que el alergia tiene una relación con lo que vendría a ser la sustancia P y la expresión de la proteína cerca. En cuanto a la obesidad, recuerden que tenemos factores hormonales, factores mecánicos, entre otros. También tenemos lo que vendrían a ser aspectos relacionados con el tratamiento, que es lo que vamos a hablar más adelante. ¿Okay? Y finalmente tenemos la evaluación del control de los síntomas y el riesgo a futuro. Pero esto, ¿cómo lo vamos a explicar? Es sencillo. Vamos a hacerle 4 preguntas al paciente. ¿Okay? 4 preguntas al paciente. Y estas 4 preguntas al paciente van a tener respuesta, ¿sí o no? ¿Cuáles son estas? Síntomas diurnos más de 2 veces a la semana, algún despertar nocturno debido al asma, necesidad de utilizar rescate con SABA, que son beta antagonistas de acción corta, más de 2 veces a la semana, y alguna limitación de la actividad debido a la semana. Si es que me dice que sí a todos, el paciente no está controlado. ¿Por qué? Porque lo vamos a clasificar en 3 grados. En un grado de bien controlado, en un grado de parcialmente controlado, en un grado de no controlados. Si son 4 CIS o 3 CIS, no está controlado. Si es de 1 a 2 CIS, está parcialmente controlado. Y si no hay ningún sí y en consecuente son todos no, va a estar bien controlado. ¿Okay? Vamos a medir el control de los pacientes en función a estos 3 aspectos. Y finalmente tenemos factores de riesgo para una evolución desfavorable del asma, los cuales básicamente se deben evaluar estos factores al momento del diagnóstico de forma periódica, ya que especialmente se dan en pacientes con exacerbaciones. Y estos factores recordemos que pueden incluir antecedentes de estas y usar medicamentos de rescate, comorbilidades como el ERGE y la falta de adherencia al tratamiento. También tenemos estos cuadros de la guía GEMA española, los cuales lo implementé para establecer diagnósticos diferenciales entre otras enfermedades respiratorias. Recordemos de que el asma inicia a cualquier edad. Hay un asma no T2 y un asma T2 que se puede dar en adultos y niños, respectivamente. También podemos encontrar de que el EPOC es posterior a 40 años y es generalmente por el tabaquismo. ¿Okay? El tabaquismo es muy importante en la enfermedad del EPOC, aunque recordemos que el tabaquismo también es un factor de riesgo para asma, el tabaquismo prenatal y postnatal, prenatal en función a la mamá embarazada o al entorno que la rodea, y postnatal, lo que vendría a ser el mismo uso del paciente. ¿No? La presencia de atopia es frecuente en el asma, recordemos de que tiene un componente genético, en cambio en el EPOC no, aunque también podemos encontrar ciertos componentes genéticos en el EPOC, como lo son la deficiencia de 1-antitripsina, ¿no? Es para el enfisema panacinar. Ahora, antecedentes familiares, recordemos de que el asma no sigue como tal los antecedentes de una enfermedad con herencia mendeliana, pero de alguna u otra forma hay la posibilidad de que más de un miembro de una única familia presente esta enfermedad.
El asma tiene la variabilidad de los síntomas, mientras que el EPOC no. Recordemos de que el asma puede estar presente en un tiempo determinado, desaparecer por un tiempo y volver a reaparecer, ya sea de forma más exacerbada o con la misma intensidad. El asma, como ya lo mencioné desde un inicio, a diferencia del EPOC, tiene una reversibilidad. ¿Okay? Es reversible. Si nosotros tratamos al asma, podemos revertir algunos mecanismos fitopatogénicos, aunque recordemos que cuando hay remodelación, difícilmente se puede. Finalmente, el asma tiene una respuesta a glucocorticoides muy buena o casi siempre, y el EPOC es indeterminada o variable. Tenemos otras patologías posibles, y aquí tenemos un cuadro con preguntas clave para la sospecha diagnóstica de asma, ¿no? Una de las más importantes, por ejemplo, ha tenido tos sobre todo por las noches. Recordemos de que es una enfermedad que tiene estas exacerbaciones en la noche o en la mañana. ¿Okay? Y claro está, ha utilizado medicamentos inhalados que le alivien o le bajen los síntomas. Reversibilidad, recordemos, es uno de los criterios para asma sobre todo. Finalmente, ya para terminar con el diagnóstico, podemos evaluar también lo que vendría a ser el estudio de la alergia, ¿no? La exposición a alérgenos desencadena o empeora el asma bronquial. Sí, sospecha de asma bronquial. ¿Cómo es el estudio de alergia? Positivo, sí, entre otros, ¿no? Tenemos que buscar aquellos factores desencadenantes que involucren la vía molecular ya mencionada anteriormente en la patogenia. Nosotros hablamos de tratamiento, nosotros vamos a dividirlo en dos grupos. En medicamentos de control, también llamados medicamentos de mantenimiento, y en medicamentos de rescate, también llamados medicamentos de alivio. Los medicamentos de control son los corticoides inhalados. También tenemos a lo que vendrían a ser los LABA. También tenemos a los antileucotrienos, antirreceptores de leucotrienos para ser más específicos. También tenemos a los que vendrían a ser los ACMO, los anticuerpos monoclonales. Y después tenemos a los medicamentos de alivio, también llamados medicamentos de rescate, los cuales son los SABA. ¿Okay? SABA significa broncodilatadores de acción corta, LABA significa broncodilatadores de acción larga. En los SABA encontramos a los más comunes, como por ejemplo son los salbutamol y la terbutalina. Pero ojo, la GINA nos recomienda que no debemos usar agonistas beta de acción corta solos en adultos y adolescentes con asma. El tratamiento alternativo como tal es el uso de corticoides inhalados. Los cuales son medicamentos de control, ¿okay? De forma regular. En asma leve podemos tener una combinación de corticoides inhalados formoterol según necesidad. Y en niños de 6 a 11 años con asma leve, un uso de corticoides inhalados junto con SABA es más seguro que SABA solo. ¿Cuál es el objetivo entonces? Reducir el riesgo de exacerbaciones graves y muerte por asma. Pero, ¿por qué no se recomienda el tratamiento con SABA solo? Bueno, tenemos una base histórica, la cual es que se utilizaba el SABA como único tratamiento desde hace más de 50 años. Antes se creía que el asma era una enfermedad centrada en la broncoconstricción. Ahora, el conocimiento actual nos sugiere que el asma implica una inflamación de las vías respiratorias en la mayoría de los casos, e incluso que los pacientes con síntomas leves o intermitentes presentan riesgo de exacerbaciones graves o mortales. Pero para ello, ¿cuáles son los riesgos asociados al uso exclusivo de SABA? Tenemos tres: las exacerbaciones, tenemos una mayor frecuencia de estas de forma grave, tenemos un deterioro progresivo de la función pulmonar y un incremento de la mortalidad, un incremento del riesgo de muerte relacionada con el asma. Algunos efectos del uso regular de estos SABA son la inflamación, es decir, aumenta la respuesta inflamatoria de las vías respiratorias, y un efecto broncodilatador, disminuyendo la efectividad del SABA en eventos futuros. Más específicamente, un efecto antibroncodilatador. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de los corticoides inhalados, sobre todo de los glucocorticoides, tenemos un mecanismo fisiológico. ¿Pero cuál es este mecanismo fisiológico? Bueno, para recalcar que en dosis única no vamos a bloquear la respuesta inmediata a alérgenos, pero sí vamos a bloquear la respuesta inflamatoria tardía. Y con ello vamos a bloquear lo que vendría a ser la hiperreactividad bronquial, pero eso sí, de forma gradual, es decir, que va a durar meses. Pero con ello también vamos a inhibir la infiltración pulmonar tardía.
Tenemos una acción evidentemente antiasmática que va a durar de 4 a 6 horas y va a basarse en 3 factores. En la reabsorción de exudados, en la reducción de la contracción, pero además en la desaparición de la secreción. La administración continua de estos corticoides van a generar de que haya una menor respuesta inmediata a los alérgenos. ¿Okay? Va a prevenirla, pero además va a prevenir un efecto, un subfenotipo del asma, que es el asma inducida por el ejercicio, que recordemos que viene a ser parte de lo que vendría a ser la respuesta T2. ¿Ok? Ahora, los corticoides también van a inhibir la liberación de mediadores inflamatorios, o lo que vendrían a ser de eosinófilos. Muy importante ellos en la patogenia. Ahora, bajo un efecto directo en las células epiteliales y esta inhibición de la liberación de estos mediadores inflamatorios, vamos a tener una consecuencia de una menor extravasación microvascular. ¿Okay? Microvascular. Ahora, aparte de ello, tenemos una acción antiinflamatoria. ¿Okay? Una acción antiinflamatoria. ¿Cuál es esta acción antiinflamatoria? Uno, tenemos la supresión de genes de citoquinas en procesos inflamatorios. ¿Cuáles son estos? Factor de necrosis tumoral, alfa, la interleuquina 1 a 6 y lo que vendría a ser la 13. También tenemos lo que vendría a ser el aumento de la transcripción. Pero de dos cosas. Por un lado tenemos el aumento de transcripción de los receptores beta-2 adrenérgicos y por otro lado tenemos lo que vendría a ser el aumento de transcripción de proteínas antiinflamatorias, como por ejemplo la lipocortina 1. Ahora, ¿por qué nos interesa sobre todo el aumento de transcripción de los receptores de beta-2 adrenérgicos? Porque recordarán que de alguna u otra forma nosotros tenemos el tratamiento con SABA, pero además de corticoides inhalados. Ahora, cuando nosotros tenemos o exponemos a un paciente a un tratamiento prolongado con beta agonistas, vamos a tener o evidenciar una menor expresión de estos receptores beta-2 adrenérgicos. Entonces, este tipo de fármacos, los ICS o los corticoides inhalados, van a evitar o revertir la menor expresión de estos receptores beta-2 adrenérgicos durante el tratamiento prolongado con beta-agonistas. Ahora, ¿cuál es la función, por ejemplo, de la lipocortina 1? Inhibir lo que vendría a ser la fosfolipasa A2 y ello, a su vez, va a inhibir a los eocosanoides derivados de ácido araquidónico, como por ejemplo los leucotrienos y la prostaglandina. Ahora, eso en función a lo que vendría a ser más específicamente los glucocorticoides. ¿Qué tipo de fármacos tenemos acá? Por ejemplo, tenemos al budesonida, tenemos a la fluticasona y también tenemos a la beclometasona. ¿Ok? Ahora, unos fármacos que tal vez no mencionábamos, y es en realidad porque más que nada son la primera línea para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero de alguna u otra forma también se pueden emplear en algunos países, son los anticolinérgicos. Vamos a verificarlo acá. Los anticolinérgicos, nosotros vimos en la patogenia de que van a verse involucrados los receptores muscarínicos y sobre todo la acetilcolina. Entonces recordemos que los receptores muscarínicos son 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? De los cuales yo les mencioné de que los más importantes son del 1 al 3. Algunas bibliografías nos mencionan que el 4 también se presenta en la pared alveolar. ¿Okay? Pared alveolar. Pero además se asocia a lo que vendría a ser el control de la liberación del surfactante. ¿Okay? Muy importante, pero es importante mencionarlo también. Ahora, el 1 va a facilitar la neurotransmisión en ganglios vegetativos. El 2 a nivel presináptico y inhibe la liberación de acetilcolina. Y el 3, ¿qué va a hacer? Va a generar una broncodilatación beta-adrenérgica. ¿Okay? Entonces, también sabemos de que el M1 y el M3, van a aumentar la mucosidad. Entonces, el anticolinérgico ideal es aquel que bloquee el M1, el M3, más no el M2. Ahora, ¿por qué se utiliza más en el EPOC que en el asma? Cuando los receptores irritantes que no son más que terminaciones sensoriales,
terminaciones sensoriales próximas a células epiteliales, van a ser estimulados en función a la presencia de aerosoles, aire frío o gases, van a activar un reflejo neural vagal broncoconstrictor que va a aumentar el tono parasimpático. Este aumento de tono parasimpático es el que va a desencadenar la respuesta posterior. Pero estos agentes son más eficaces en el EPOC que en el asma. ¿Por qué? Porque el tipo atropínico de algunos fármacos van a inhibir la acción de acetilcolina liberada, que llega al músculo liso bronquial, pero su eficacia va a depender del reflejo colinérgico que hemos mencionado anteriormente y su influencia al broncoespasmo total presente en el cuadro clínico. Es decir, estamos hablando del tono colinérgico, del tono parasimpático, el cual, dicho sea de paso, el tono colinérgico va a ser menor en el asma que en el EPOC. Y va a tener un componente el asma va a tener un componente broncoconstrictor debido a lo que vendría a ser más que nada la liberación de histamina, la liberación de leucotrienos. Entonces, estos fármacos anticolinérgicos, al no tener como tal el target específico para histamina y leucotrienos, van a ser básicamente ineficaces, aunque en algunas bibliografías sugieren que pueden ser dados con los fármacos ya propiamente de asma, ¿no? Como un tratamiento más que nada coadyuvante. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de algunos ejemplos de estos fármacos, son el bromuro de ipatropio, pero está de más de decir que el bromuro de ipatropio aproximadamente un 10% alcanza a los bronquios del total inhalado, es menos eficaz que los beta-adrenérgicos, pero como ya les dije, son útiles como coadyuvantes. ¿En qué casos? En casos de exacerbaciones, como en ancianos o en el estatus de asma. También tenemos el bromuro de tiotropio, por ejemplo, que es un fármaco selectivo de M1 y M3, que no sé si les dije que es el antagonista muscarínico que más se espera tener, pero tiene una mayor eficacia que el tiotropio, además porque no inhibe a los M2, que es también lo que les dije, para lo que vendría a ser el fármaco de elección, pero además está dado también, ¿por qué? Porque tiene una mayor afinidad por receptores muscarínicos y una mayor eficacia que se extiende a más de 24 horas. ¿Okay? Esos son algunos de los ejemplos. Pero como ya les dije, son fármacos más que nada dispuestos en lo que vendría a ser el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debido a que la patogenia de asma es muy diferente y está más que nada relacionada a la liberación de mediadores inflamatorios como la histamina y leucotrienos por la degranulación de los mastocitos, ¿no? Ahora, siguiendo con el tratamiento, encontramos, por ejemplo, a los antileucotrienos. Los antileucotrienos son un medicamento de control. ¿Y cuál es un ejemplo de los antileucotrienos? Tenemos al Montelukast o el Zafirlukast. ¿Y qué es lo que hacen los antileucotrienos? Son antagonistas específicos del receptor cis-LT1. ¿Okay? Cis-LT1. Ahora, este grupo de fármacos hace sensible al asma por ácido acetilsatílico. ¿Okay? Termina siendo eficaz, pero tiene algunos efectos adversos como por ejemplo la cefalea, el nerviosismo, el insomnio, los mareos, pesadillas, agresividad, entre otros, y algunos efectos adversos raros, como por ejemplo lo son la hipersensibilidad, la hepatitis o la artralgia, entre otros. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos fármacos, hablamos de una alternativa a los glucocorticoides inhalados. ¿Ya? Es una alternativa a los glucocorticoides inhalados. En el asma persistente, sobre todo. Cuando nosotros hablamos de un asma moderada y grave, ya no son una alternativa a glucocorticoides, sino ya son caracterizados como coadyuvantes. Aunque cuando nosotros bajamos el contenido de glucocorticoides inhalados, podemos asociarlo de forma extraña a un síndrome que es el síndrome de Churg-Strauss. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros hablamos de otro tipo de medicamentos, también sobre todo algunos que están en fase experimental, tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa 4, como el roflumilast,
que es un antiinflamatorio oral, que incrementa significativamente el FEP1. También tenemos ya a los anticuerpos monoclonales, como lo son el omalizumab. Y el omalizumab es un anticuerpo monoclonal específico ¿de quién? De la inmunoglobulina E. De la inmunoglobulina E. Se fija selectivamente a este, inhibiendo su capacidad de fijación a los mastocitos y a los basófilos. Ello genera una disminución en la activación de estas células y por ende una menor liberación de mediadores inflamatorios. ¿Okay? Ello además se ha demostrado con una baja en lo que vendría a ser la inmunoglobulina E libre y lo que vendría a ser la menor expresión de los receptores de alta afinidad que tratamos en la fisiopatogenia y la importancia de comprender la fisiopatogenia. Alta afinidad. Recordemos que hay dos tipos de receptores para la inmunina E, los de baja afinidad y los de alta afinidad, que se encuentran en básicamente células del sistema inmune, pero con mayor importancia en lo que vendrían a ser los mastocitos. ¿Ok? En los mastocitos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los SABA, como ya les dije, son los medicamentos más comúnmente conocidos. Tenemos algunos ejemplos como el salbutamol, la terbutalina, pero cuando nosotros en general hablamos de agentes simpático-miméticos, vamos a hablar de agonistas adrenoreceptores. Que van a tener una unión a receptores adrenérgicos B, que van a estar dadas básicamente en células de la musculatura lisa de las vías respiratorias. Pero ¿qué van a hacer? Van a estimular la vía de la adenilato ciclasa y evidentemente van a aumentar el adenosín monofosfato cíclico. Intracelular, generando ¿qué cosa? La relajación del músculo liso de las vías respiratorias, la inhibición de la liberación de mediadores, broncoconstrictores, de mastocitos y la permeabilidad microvascular. Pero además también va a aumentar el transporte mucociliar. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de este tipo de fármacos? Pues básicamente, especialmente de la estimulación de los beta 1 y beta 2 receptores adrenérgicos, son la taquicardia, los temblores del músculo esquelético y lo que vendría a ser la disminución del nivel sérico de potasio. ¿Okay? El sérico de potasio. Básicamente, los fármacos son albuterol, que es básicamente el salbutamol, y otros beta 2 agonistas. Pero también tenemos otros ejemplos, como por ejemplo el isoproterenol, la terbutalina, el metraprotenol y el salmeterol. Ahora, van a haber algunos fármacos que no sean muy usados, como por ejemplo el isoproterenol, el cual es un potente broncodilatador, pero no es selectivo entre beta 1 y beta 2. El efecto sobre beta 1 va a tener un aumento, un efecto en la frecuencia y la fuerza de la contracción cardíaca. Eso además de un suceso histórico que sucedió en Reino Unido con un aumento de la mortalidad por arritmias cardíacas por una dosis alta de isoproterenol por asma. Es por eso que el uso de este fármaco ha sido desplazado. También tenemos a lo que vendría a ser la epinefrina, pero la epinefrina se puede administrar también por vía subcutánea, recordemos, pero también por inhalación. Pero la epinefrina va a actuar a nivel de los receptores alfa, los receptores beta 1, de los receptores beta 2. ¿Okay? Y esos efectos en estos receptores pueden generarnos taquicardia, arritmia y un empeoramiento de la angina de pecho. Pero claro está que tiene efectos que mejoran, como por ejemplo va a mejorar en sucesos graves, como por ejemplo la vasodilatación aguda o un broncoespasmo anafiláctico. ¿Okay? Ahora, ¿por qué puse acá de imagen al salbutamol? Porque es un beta 2 selectivo. ¿Okay? Es un beta 2 selectivo.
van a ser administrados por inhalación y causan una broncodilatación equivalente a la del isoproterenol, ¿okay? Siendo la máxima en alrededor de 15 minutos y persistiendo durante 3 a 4 horas. ¿Ok? Solo la terbutalina, que también es un fármaco beta-2 selectivo, al igual que el metraproterenol y el pirbuterol, se va a dar en inyección subcutánea, siendo sus indicaciones parecidas a la de la epinefrina subcutánea. Básicamente, en un asma grave, en un tratamiento de emergencia, ¿okay? Cuando el tratamiento para aerosol no esté disponible o sea ineficaz. Eso solamente con la terbutalina. ¿Okay? Va a tener las mismas indicaciones parecidas a la de la epinefrina subcutánea. Ahora, cuando nosotros hablamos de los LABA, por ejemplo está el salmeterol y el formoterol, estos van a tener alrededor de unas 12 horas de duración. 12 horas de duración. 12 horas de duración. Ahora, estos tienen una alta solubilidad en lípidos, ¿okay? Alta solubilidad en lípidos. Y se van a disolver en la membrana de la célula muscular lisa en mayores concentraciones o se van a unir a moléculas de anclaje en proximidades del adrenoreceptor. ¿Pero por qué tienen una alta solubilidad? Esta alta solubilidad va a generar una larga duración broncodilatadora, ¿okay? Y no, pero a pesar de tener una larga duración broncodilatadora, no tienen una acción antiinflamatoria. ¿Okay? Es por ello que no son usados como una monoterapia de asma. ¿Okay? Y básicamente se asocian a lo que vendrían a ser corticoides inhalados para mejorar el control. ¿Okay? Para mejorar el control, porque recordemos que los LABA, a diferencia de los SABA, sí son medicamentos de control. ¿Ok? Ahora, otro tipo de medicamentos que tal vez no mencionamos, pero que sí son muy usados a nivel de nuestro país, sobre todo, más que nada porque son baratos, porque no son tan difíciles de encontrar, son las, vamos a esquematizarlo acá, las metilsantinas, entre las cuales encontramos a la teofilina, encontramos a la teobromina, encontramos a la cafeína. ¿Sí? Cafeína. Pues teofilina T, podemos encontrar la teobromina en el cacao. Y podemos encontrar la cafeína, evidentemente, en el café. ¿Okay? Ahora, ¿por qué las metilxantinas? Porque las metilxantinas aumentan la inhibición de ¿quién? De las fosfodiesterasas. De las fosfodiesterasas. Y esta inhibición de las fosfodiesterasas genera un aumento en el AMP cíclico intracelular. Un aumento en el AMP cíclico intracelular, similar ¿a quién? Al efecto de los simpaticomiméticos. Pero este aumento del AMP cíclico intracelular también va a generar este tipo de metilxantinas, va a generar un aumento en algunos otros tejidos del guanosina monofosfato cíclico. Va a regular, pero no limitar, la respuesta. ¿A qué? A la relajación del músculo liso, va a regular también la actividad inmune e inflamatoria de las células especializadas, pero también va a tener una estimulación a nivel cardíaco, de la función cardíaca. Ahora, las metilxantinas también van a inhibir los receptores de superficie celular de la adenosina, y eso también va a estar relacionado a algunos efectos adversos. También va a generar una desacetilación de histonas. ¿Pero por qué es importante esto? Porque los glucocorticoides inhalados actúan en parte por reclutamiento de histonas desacetilasas. ¿Okay? Ahora, uno de los más usados es la teofilina, pero la teofilina se asocia a efectos adversos y es por ello que comúnmente no se usan estas metilxantinas, como por ejemplo la náusea, el vómito, temblores o arritmias. ¿Okay?
pero en algunos países se van a usar, ¿ok? Por eso estamos haciendo un énfasis en estos fármacos. Ahora, todos van a excitar a nivel cortical de forma leve. Aproximadamente unos 100 miligramos, por ejemplo, de cafeína en una taza puede generarnos nerviosismo o insomnio. Evidentemente puede generar una broncodilatación leve en asmáticos, pero para que sea efectivo se requiere una dosis extremadamente alta que puede generar nerviosismo o temblor. En algunos casos, una dosis mal dada puede generarnos hasta inclusive convulsiones o hasta inclusive llegar a la muerte. Ahora, la teofilina también tiene otros efectos, como por ejemplo que es un diurético leve, entre otros, y todos van a tener un efecto a nivel de músculo, un músculo liso, broncodilatación y un músculo esquelético. Finalmente, todos también tienen efectos cardiovasculares. ¿Okay? Efectos cardiovasculares tienen efectos cronotrópicos positivos y efectos ionotrópicos positivos. ¿Okay? Pero está de más de decir, ya para finalizar este apartado, que la teofilina es el broncodilatador más eficaz, pero recordemos que es casi obsoleto, ¿okay? Casi obsoleto. Básicamente porque requiere mucha dosis, pero muy aparte de eso, por los efectos adversos. Recordemos que tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, sistema renal, sistema gastrointestinal. ¿No? Más son efectos adversos que efectos positivos en el tratamiento. Y básicamente estas metilxantinas fueron reemplazadas ya por este tipo de fármacos. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de lo que vendría a ser ya el tratamiento específico para esta enfermedad, nosotros vamos a tener que entender que hay dos métodos para que nosotros podamos aliviar esto, ¿no? Tenemos lo que vendría a ser, por un lado, lo que vendría a ser la parte de MART, acá lo vamos a graficar, MART, y la parte de AIR. Cuando nosotros hablamos de la terapia MART, vamos a entender de que se refiere a un enfoque de tratamiento para el asma que utiliza una combinación de un corticosteroide inhalado, es decir, un ICS, y un agonista beta de acción rápida, que en este caso es el formoterol. ¿Okay? Formoterol. Ambos en lo que vendría a ser un solo inhalador. Un solo inhalador. Ahora, la terapia AIR se refiere a un enfoque de tratamiento que utiliza un medicamento que tiene propiedades antiinflamatorias, como el reliever, que es el rescatador, por así decirlo. Entonces, nosotros en este contexto, el AIR se refiere a la utilización de un ICS, un corticosteroide inhalado, como medicamento de alivio en lugar de un SABA tradicional. Ello implica que este ICS se puede usar no solo para el control diario del asma, sino también para el alivio de los síntomas agudos. ¿Ok? Ahora, ya sabiendo esto, nosotros podemos pasar a lo que vendría a ser esta guía escalonada. En la guía escalonada nosotros podemos encontrar dos caminos. Tenemos el track 1 y el track número 2. El track 1 es el de preferencia, el que siempre deberíamos usar. Iniciamos con el step 1 y el step 2, que básicamente hace alusión al tratamiento AIR, en el cual empleamos un ICS y un formoterol, y el step 3 y 4 hacen lo que vendrían a hacer alusión a la terapia MART. ¿Ok? La única diferencia entre 3 y 4 es lo que vendría a ser la dosis del ICS formoterol. Tenemos a lo que vendría a ser la baja dosis en el step 3 y una dosis mediana en lo que vendría a ser el step número 4. En el step número 5 tenemos lo que vendría a ser entonces, cuando hablamos nosotros de lo que vendría a ser tratamiento, vamos a entender que hay dos tipos de terapias. La terapia AIR, la terapia SMART. En la terapia AIR, nosotros vamos a encontrar lo que vendría a ser el reemplazo de un tradicional agonista beta de acción corta, es decir, de un SABA. ¿Por quién? Por un ICS, ¿ok? Un corticosteroide inhalado. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que el ICS se puede usar no solo para el control diario del asma, sino también para el alivio de los síntomas agudos. En cambio, en la vía MART nos referimos a lo que vendría a ser un enfoque de tratamiento para el asma que utiliza la combinación de este corticosteroide inhalado y un agonista beta de acción rápida que en este caso es el formoterol. Formoterol. En un solo inhalador.
Este régimen permite que el paciente use el mismo inhalador tanto para el tratamiento de mantenimiento diario como para el alivio de los síntomas agudos, lo que simplifica el manejo del asma y mejora la adherencia al tratamiento. ¿Ok? Ahora, dicho esto, nosotros vamos a ingresar a lo que vendría a ser el tratamiento escalonado, que se va a dividir en dos caminos, el camino número uno y el camino número dos. El camino número uno es el de preferencia, mientras que el camino número dos básicamente se trata cuando nosotros no podemos acceder al ICS formoterol o en su defecto el tratamiento ya no es bien recibido en el camino número uno. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos en el camino número uno, vamos a iniciar con lo que vendría a ser la terapia AIR. En el camino número 2, perdón, en el step número 3 y número 4, nosotros ya estamos en una vía MART. Ahora, aquí lo único que varía es la cantidad de dosis. En el step número 3 tenemos una dosis baja y en el step número 4 tenemos una dosis media. Y finalmente, el step número 5 es básicamente el mismo que el camino número 2. Más adelante vamos a hablar de él y cómo este se relaciona en un diagnóstico de un asma difícil de tratar. Ahora, cuando nosotros vamos al camino número 2, vamos a básicamente tener que en el step número uno tenemos un corticoides inhalados con SABA. En el step número 2 tenemos una dosis mantenida de corticoides inhalados. En el step número 3 y número 4 se repite lo mismo que arriba. Básicamente lo único que varía es la cantidad, teniendo en el step número 3 una dosis baja y en el step número 4 una dosis media a alta. Pero también lo otro que varía es que en vez de utilizar el formoterol, vamos a utilizar otro LABA, otro beta agonista de acción larga. Y ya cuando una vez que pasemos al step 5, nosotros vamos a básicamente ver que ya es un asma severa y vamos a básicamente considerar tratamientos biológicos, pudiendo tener un tratamiento de SABA, un ICS, a dosis alta, LABA, pero además de ello una terapia biológica que incluye básicamente los fármacos anteriormente mencionados y los finalmente mencionados que están acá, los antimonoglobulinA E, los antiinterleucina 5, 5R, anti-TSLP. Recordemos que TSLP también influye en la enfermedad, lo vimos en fisiopatología, cuando nosotros tratamos de que el epitelio va a empezar a secretar ciertas sustancias que van a terminar activando la respuesta T helper 2. Y aquí recién es cuando nosotros hablamos de esta respuesta, porque no sé si se acordarán que al inicio, muy al inicio de la exposición, el fenotipo de clasificar a esta enfermedad como T helper, una inflamación T helper 2 y una inflamación no T helper 2 venía de la severidad de la enfermedad para que nosotros podamos ir a un tratamiento específico. Es decir, qué tratamiento biológico vamos a emplear o qué no tratamiento biológico no vamos a emplear. Que eso ya lo pueden leer en la guía GINA. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que vendría a ser ya los grados de severidad, cuando ya hemos tratado la enfermedad, es decir, ya la hemos controlado, nosotros vamos a generar una severidad subjetiva, ¿no? Una severidad objetiva, disculpen, en la cual vamos a clasificarlo de tal forma. Ya nos vamos a olvidar de los términos leve intermitente, entre otros términos que ya no se van a emplear a partir de ya guías anteriores. En retrospectiva, nosotros vamos a clasificar como un asma leve cuando estamos en el step número 1 y 2, un asma moderada cuando estemos en el step número 3 y 4, y un asma severa cuando nosotros estemos en un step 5. ¿Ok? Pero entre un step moderado y un step severo, vamos a encontrar al asma difícil de controlar, al asma difícil de tratar o controlar. ¿Ok? Y básicamente cuando nosotros induzcamos al paciente con diversos tratamientos, cuando ya hayamos evaluado algunas comorbilidades que puedan estar afectando al tratamiento o a la enfermedad en sí y en la generación de exacerbaciones, y hayamos notado que en un periodo de algunos meses este paciente ha mejorado y ya mejoró, podemos recién afirmar que haya sido un asma difícil de tratar. Pero si es que el paciente, a pesar de haber hecho esos mecanismos que ya mencioné, no ha mejorado, estamos ya en un asma severa. Y ya, como ya les dije, tendríamos que mencionar ya los tratamientos biológicos, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros saber en qué vamos a encontrarnos? Pues básicamente de acuerdo a la sintomatología que nos presenta, ¿no? Si nosotros tenemos síntomas menores de 3 a 5 días a la semana con una función pulmonar normalmente casi invariable, pues nos encontramos en el step 1 o en el step 2. Ahora, cuando los síntomas son casi diarios, al caminar o en la noche, al menos una vez por semana, y tenemos una función pulmonar reducida, nos encontramos en el step número 3 y ya en el step número 4, cuando los síntomas pasan a ser diarios,
pasan a ser diarios caminando en la noche y básicamente la función pulmonar ha sido reducida ya en gran medida. Pero además tenemos algo importante, una exacerbación reciente. ¿Pero qué es una exacerbación? La exacerbación es básicamente el aumento de la sintomatología, de los síntomas cardinales que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que es tos, disnea, sibilancias, recordemos que son expiratorias, sibilancias y la opresión torácica, ¿ok? Si es que nosotros evidenciamos un aumento en la sintomatología de estos, vamos a estar frente a un cuadro de exacerbación y esto puede estar acompañado de lo que vendría a ser la afección en la función pulmonar, en la función pulmonar, que es básicamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Una función pulmonar reducida. Y entramos a lo que vendría a ser el step número 4. Y básicamente eso vendría a ser lo que nos sugiere la GINA para la guía de tratamiento, ¿no? Posteriormente también podríamos hacer un seguimiento al paciente que básicamente se basa en lo que vendría a ser educar al paciente, o sea, educar sobre sus síntomas, ver cómo va mejorando el PEF, el FEB1, alrededor de 1 o 3 meses, dependiendo de la situación, probablemente ya de cada 3 a 12 meses. Hay que tener en cuenta de que el FEB1 no se correlaciona con el control de los síntomas. También podemos definir en base a lo que podamos encontrar en el seguimiento si es que nosotros escalonamos o desencalonamos a un paciente, ¿no? Si es que está mejorando, si es que no, si es que el medicamento está haciendo efecto o si es que no. Podemos evaluar también mantener un paciente en un determinado escalón. Ahora, si se acuerdan de que en este tipo cuando nosotros ya llegamos al asma severa, nosotros podemos diferenciarla en lo que vendría a ser una respuesta T-helper 2, en una respuesta no T-helper 2, o en una inflamación T-helper 2 y en una inflamación no T-helper 2. Pero en base a qué nos vamos a regir, pues este fenotipo se va a basar en base a la inflamación y por consiguiente en las moléculas que podamos encontrar. Por ejemplo, si los eosinófilos están más de 150, si encontramos un feno mayor a 20, encontramos en eosinófilos en esputos mayor al 2%, y si vemos también una evidencia clínica de asma que va a estar mediada por los alérgenos, que como ya le mencioné anteriormente, es la respuesta T-helper 2, la respuesta extrínseca, pues claramente estamos frente a este tipo de inflamación. Recordemos de que estos fenotipos se han evaluado en base al tratamiento que queremos darle, ¿no? qué, qué medicamento biológico podemos darle a cada fenotipo. Ahora, pasemos a la ronda de preguntas. La primera pregunta vendría a ser en referente a un varón de 70 años con asma bronquial. En tratamiento presenta bruscamente retención urinaria. Una retención urinaria. ¿Cuál de los siguientes fármacos se relaciona con este efecto secundario? Tenemos 4 alternativas, ¿verdad? De las cuales la respuesta correcta vendría a ser bromuro de hipatropio. ¿Por qué? Porque este medicamento es un agente anticolinérgico. ¿Ok? Recordemos que es un agente antimuscarínico. Recordemos que en la fisiopatología de asma podemos hablar acerca de la acetilcolina y cuál es su función a nivel de los receptores muscarínicos, ¿no? M1, M2, M3. Ahora, ¿qué pasa con los fármacos anticolinérgicos? Lo que pasa con estos fármacos es que no pueden reconocer entre los receptores muscarínicos y un 10%, dependiendo de la bibliografía que puedan leer, alcanza el árbol bronquial. Entonces, el porcentaje restante puede generar manifestaciones sistémicas. Entre una de ellas puede estar lo que vendría a ser la retención urinaria. Aunque hay algunas fuentes que mencionan que tal vez estos síntomas no son tal vez los más comunes y en realidad son raros, pero la respuesta más acercada vendría a ser bromuro de hipratropio. Vamos con la siguiente pregunta. Nos indican que un niño de 8 años es llevado a la consulta por tos nocturna recurrente. Tos nocturna recurrente. Tenemos un síntoma y recordemos que los síntomas siempre empeoran cuando estamos en la noche o en las horas tempranas por la mañana, en la madrugada. También tenemos disnea, otro síntoma, durante el juego. Recordemos que en el asma, la disnea o los síntomas generalmente van a estar dados al culminar el ejercicio, ¿ok? Pero van a haber ciertos factores que involucren de que estos se puedan presentar durante. Por ejemplo, nosotros sabemos, lo hemos visto, de que el enfriamiento y secado de las vías respiratorias que desencadenan la broncoconstricción después de la actividad física que genera la fase de recuperación y por consiguiente los síntomas, pues está. ¿No? Lo hemos visto en las dos teorías que tratamos acerca del asma inducida por el ejercicio.
No obstante, los pacientes pueden experimentar síntomas durante el ejercicio, especialmente si este esfuerzo se combina con otros factores desencadenantes, como por ejemplo la exposición a alérgenos o, como ya también se mencionó anteriormente, el aire frío, que es el que exacerba el cuadro. ¿Ok? Ahora, también nos indican que en la espirometría se observa una relación FEP1 sobre la capacidad vital forzada reducida que mejora, ojo, mejora más del 12%. Recordemos que en la espirometría después del test del broncodilatador mejora del 12% y hay más de 200 mililitros. ¿Ok? A ver, entonces, ¿cuál vendría a ser, qué implica este cambio espirométrico tras el uso de broncodilatador? ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Pues evidentemente la B. Un paciente tiene asma. ¿Ok? Recordemos que el asma es una enfermedad reversible y justamente este criterio, este cambio espirométrico nos indica que es asma, sumado también a lo que vendrían a ser estos síntomas, ¿no? Nada que ver con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ni mucho menos una enfermedad pulmonar restrictiva. ¿Ok? Ahora, siguiente pregunta. Una paciente femenina de 32 años con diagnóstico de asma moderada persistente está en la clínica para su visita de seguimiento. Actualmente está tomando un corticosteroide inhalado y un beta agonista de acción larga. ¿Qué efecto tienen los corticoides inhalados sobre la fisiología pulmonar en el asma? Nosotros sabemos o hemos visto en la parte de farmacología a nivel de mecanismo de acción que los corticoides tienen una respuesta importante a nivel de la hiperreactividad bronquial. No sé si se recordarán que nosotros hemos visto que básicamente van a inhibir la respuesta inflamatoria tardía, inhibiendo así esta hiperreactividad bronquial, a su vez con la infiltración pulmonar tardía. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? La opción C. ¿Ok? Recordemos también que los corticoides inhalados, que los glucocorticoides en específico, tienen una acción antiasmática que reabsorbe sudados, reduce la contracción y generalmente genera la desaparición de secreción. Ahora, ¿por qué no la B, por ejemplo, que aumenta la respuesta de los receptores beta 2? No es que aumente la respuesta. Indirectamente tal vez sí, porque de alguna u otra forma tiene una influencia, pero más directamente una respuesta correcta sería de que aumenta la transcripción de los receptores beta 2 adrenérgicos, evidentemente potenciando su accionar, ¿no? Generalmente con el tratamiento concomitante con lo que vendría a ser beta 2 agonistas, ¿no? De forma crónica. Entonces, por eso la respuesta no sería la B, porque no es que aumente directamente la respuesta, sino aumenta la transcripción de estos receptores beta 2, tratando de impedir de que haya una disminución de su transcripción a consecuencia de un tratamiento con beta 2 agonistas, ¿no? De forma prolongada. Siguiente pregunta. Un hombre de 45 años con asma severa está siendo tratado con un corticosteroide inhalado y un beta agonista de acción larga, que es lo que les decía justamente, pero todavía está experimentando exacerbaciones frecuentes. El médico decide añadir un tercer medicamento a su régimen. ¿Qué mecanismo de acción hace el omalizumab? Pregunta directa. ¿Qué mecanismo de acción hace el omalizumab? Un anticuerpo monoclonal útil en este caso. Nosotros hemos hablado también en la parte farmacológica que es un ACMO, ¿no? Esto es, el anticuerpo monoclonal también se conoce como ACMO de forma abreviada. El omalizumab, como ya lo tratamos en la parte de farmacología, ¿qué es lo que hace? Pues se fija selectivamente a la inmunoglobulina E, chicos. Entonces ya tenemos la respuesta, es la respuesta directa. Entonces, ¿qué genera? Una inhibición en la capacidad de fijación de los mastocitos y de los basófilos. Y por ello tenemos menor activación y por ello tenemos menor liberación de mediadores inflamatorios. Y evidentemente vamos a encontrar menos inmunoglobulina E libre y menos, como ya les dije en la parte de farmacología, lo pueden revisar, menor expresión de receptores de alta afinidad, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? La B. Se une a la inmunoglobulina E para reducir la respuesta alérgica. Siguiente pregunta. Hombre de 30 años acude por episodios recurrentes de tos seca. Chicos, ¿qué les había dicho yo? Generalmente se presenta como tos seca. Opresión en el pecho. Dificultad para respirar, 3 de 4. Principalmente por la noche y tras realizar ejercicio, lo que les decía, los síntomas generalmente se dan al culmine de la actividad física y también se dan en la noche. Así que ya tenemos el diagnóstico.
Refiere sibilancias al final de la expiración. Ya está. Tus 4 síntomas cardinales. Recordemos que las sibilancias se van a dar al final de la expiración. Bueno, en la expiración, no en la inspiración. En la exploración física se encuentra un murmullo vesicular normal. La espirometría muestra un patrón obstructivo que mejora tras la administración de broncodilatadores. Criterio de reversibilidad. Entonces, ¿qué estamos hablando? Evidentemente de asma. Muchas veces, chicos. Pero bueno. En el tratamiento de asma bronquial, ¿cuál de los siguientes fármacos bloquean a los leucotrienos? ¿Quiénes son los antileucotrienos? Y recordemos nosotros que, chicos, que los antileucotrienos son antagonistas específicos ¿de quién? Del receptor CIST-LT1. También pueden escribirlo así, con Y o con L. Ahora, estos fármacos también te pueden generar, como ya lo vimos en la parte de farmacología, efectos adversos como cefalea o efectos adversos más raros como por ejemplo la hipersensibilidad, hepatitis o artralgia, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Recordemos que los antileucotrienos son Safir-Lucast, algunos de ellos son Safir-Lucast, Lucast, que te recuerda a Montelukast. ¿Cuál de las dos está en la alternativa? La opción A. ¿Ok? Cromoglicato, otro tipo de tratamiento, otro tipo de mecanismo, teofilina, ya lo vimos, metilxantina, fluticasona y formoterol. No, pues no, nada que ver. ¿Cuál es el mecanismo de acción del bromuro de ipratropio? Para ello tenemos que recordar qué es el bromuro de ipratropio. El bromuro de ipratropio es uno de los medicamentos que están en los medicamentos anticolinérgicos que tienen que ver con los receptores muscarínicos, ¿no? M1, M2, M3, M4, M5. En el caso de bromuro de ipratropio, es menos eficaz que los beta-adrenérgicos, pero como les mencioné, es útil como coadyuvante de estos. Ahora, hay un tema con lo que vendrían a ser estos fármacos. ¿Por qué? Porque los agentes anticolinérgicos, como por ejemplo el ipratropio, básicamente los antagonistas muscarínicos de acción corta, los AMA, me olvidé decirles, los AMA, antagonistas de acción corta, como el ipratropio básicamente, son considerados alternativamente como una terapia potencial a los ABA, ¿no? Para el alivio rutinario de los síntomas del asma en adulto. Tienen un inicio de acción más lento en comparación con los ABA, pero no deben ser utilizados sin la administración de un corticosteroide inhalado, ya que esto puede aumentar el riesgo de exacerbaciones severas. ¿Ok? El uso de antagonistas muscarínicos de acción larga, los LAMA, sin un corticosteroide inhalado en los pacientes asmáticos, concomitante, se asocia con un mayor riesgo a exacerbaciones severas, ¿ok? Hay que tener un poco de cuidado con ello. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta a cuál es el mecanismo de acción del bromuro de protopio? Básicamente tiene que ver con el antagonismo de los receptores muscarínicos, ¿no? Tal cual como dice su nombre, agentes anticolinérgicos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora, un niño de 10 años presenta episodios recurrentes de sibilancias, tos, disnea. Ya solamente queda que te diga que las sibilancias son respiratorias, que se desencadenan después de que ahí tenemos, no sé si recuerden que en un gráfico vimos las preguntas, ¿qué desencadena? ¿Cuáles son los factores desencadenantes al proceso? Tenemos polvo y polen, los factores. Los análisis muestran niveles elevados de inmunoglobulina E. No tiene antecedentes familiares de asma, pero sufre de rinitis alérgica. Entonces, ¿cuál es el fenotipo de asma más probable en este paciente? Toma muy sugestivo de asma bronquial. Tenemos sudoración nocturna, opresión al pecho, sibilantes inspiratorios y expiratorios, fiebre y tos. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? Sudoración nocturna es muy, muy poco relacionada a asma, más relacionada a infecciones como por ejemplo TBC. Opresión en el pecho puede ser. Sibilantes inspiratorios y expiratorios no, solamente está en el momento de la expiración. Fiebre tampoco. Y la tos, si es un síntoma, más específico sería tal vez tos seca o tos en la madrugada o tos en la noche. Así que el síntoma más sugestivo de asma bronquial vendría a ser opresión en el pecho. Además, porque la tos es muy común, o sea, es muy común. En la siguiente pregunta tenemos a una mujer de 18 años con antecedentes de rinitis alérgica. Presenta tos y silbido de pecho por las noches. ¿Ok? Por las noches, muy importante. Examen físico, murmullo vesicular, pasa bien en ambos campos pulmonares, no ruidos agregados.
En la espirometría tenemos un 60% del BF1 y CBF. Para confirmar el diagnóstico de asma bronquial, ¿cuál es la prueba indicada? Pues evidentemente el test de respuesta al broncodilatador, para ver si hay el criterio de reversibilidad. Señale cuál de las siguientes células no participa en la inflamación asmática. El eosinófilo sí, es muy importante en realidad. También tenemos a la célula cebada, a la célula plasmática, que es la que va a producir la inmunoglobulina E. También tenemos a la célula del epitelio bronquial, que sí se involucra en la fisiopatogenia, ojo con la liberación de interleuquinas y el TSLP. También tenemos a los linfocitos TCD4, los linfocitos T helper 2, y la célula que no estaría involucrada en la patogenia de asma serían los neumocitos tipo 1. ¿Ok? La respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes no es un síntoma asociado a asma bronquial? Bueno, acá debería decir disnea, tos, hemoptisis, expectoración, sibilancias. Todos son comunes, hasta inclusive la expectoración. La que no es común es la hemoptisis, que más está asociada a otro tipo de enfermedades, también como por ejemplo lo vendría a ser la TBC. Señale cuál de los siguientes estudios de laboratorio o gabinete es el más específico para establecer un diagnóstico de asma. A. Eosinofilia en moco nasal y sangre periférica. Disminución del BEF1 con respuesta significativa al broncodilatador. Aumento del BEF1, radiografía de tórax con atrapamiento de aire, aumento del BEF1 y la capacidad vital forzada. La respuesta correcta sería la B. Es la más específica. Disminución del BEF1 con una respuesta significativa al broncodilatador. ¿Cuál de los siguientes no es un dato asociado a la obstrucción de las vías aéreas en el asma bronquial? No es un dato asociado. El edema de la mucosa, sí hay edema de la mucosa. Contracción del músculo liso bronquial, también hay. Ausencia de moco, ausencia, chicos. Básicamente, hasta la definición de asma tiene de que hay presencia de moco, hay aumento de la mucosidad de las vías respiratorias. La respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque es incorrecto decir que está asociado al asma, ¿no? Es un evento que no es asociado al asma, ¿no? Es más, su contraparte está acá, que es la correcta, ¿no? Que es correcto en términos de patogenia. No vayan a confundir cómo lo estoy diciendo. Esto es incorrecto en función a asociarlo con el asma, pero es correcto en función a lo que nos pide la pregunta, ¿no? También hay una fibrosis submucosa. Recuerden que hay un depósito de colágeno exagerado. ¿Ok? Paciente de 4 años de edad es llevado a emergencia por tos, hipolipnia, antecedente de síndrome obstructivo bronquial, a repetición, rinitis y urticaria, alergias. El examen físico, frecuencia respiratoria 64 por minuto, frecuencia cardíaca 150 por minuto, presenta tirajes y sibilancias y estertores. ¿Cuál es su presunción diagnóstica? Asma, pues, chica, ¿no? Asma. Lo demás no tiene nada que ver. Recordemos de que también el asma puede estar relacionado a ciertas alergias. Y el hecho de que haya sibilancias, tirajes, también no. Y además de la tos, nos pueden dar el diagnóstico de asma. Niño de 12 años asmático que es tratado con corticoides por 4 años seguidos. Algo que no tratamos tal vez son sus factores adversos, ¿ok? Pero aquí están esos factores adversos. Tiene talla baja para su edad. Eso es uno de esos efectos adversos. Y aquí nos dicen, ¿no? Los corticoides son fármacos que poseen efectos antiinflamatorios, como ya lo vimos en preguntas atrás y también en la exposición, que inhiben la respuesta inmune, pero también aceleran el cierre de los cartílagos de crecimiento. También puede tener efectos a nivel del ojo, a nivel de la mácula. ¿En cuál de los siguientes tipos de receptores actúan los corticoides? Y la respuesta es la A. Actúan a nivel de receptores nucleares. ¿Ok, chicos? Nucleares. Siguiente pregunta. Varón de 45 años refiere presentar tos y dificultad para respirar cuando camina tramos largos, los cuales mejoran con el uso de broncodilatadores beta 2 adrenérgicos. ¿Cuál es el hallazgo en la espirometría más característico asociado a este problema? El hallazgo expiratorio más característico asociado a este problema vendría a ser la respuesta A. El volumen expiratorio forzado primer segundo disminuido. ¿Ok? Te preguntan el problema, no te preguntan qué es lo que pasa después del uso del broncodilatador. ¿Ok? La respuesta correcta vendría a ser la A. Ahora,
¿Cuál de los siguientes signos físicos es el más confiable para evaluar la gravedad de un ataque asmático? Aquí vamos a hacer un poquito de explicación, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de síntomas que nos indican este problema de la gravedad del ataque asmático, son algunos comunes, son algunos que ya se saben, pero básicamente la respuesta correcta vendría a ser el pulso paradójico mayor a 20 milímetros de mercurio. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros hablamos de estas preguntas, de estas indicaciones, no, ya estoy, voy a guardar esto. Bueno, siguiente ronda, chicos. ¿Cuál de los siguientes signos físicos es el más confiable para evaluar la gravedad de un ataque asmático? Y la respuesta correcta ya está subrayada, es el pulso paradójico. Las manifestaciones clínicas del asma, como ya sabemos, son tos, disnea, sibilancias, ¿no? También tenemos lo que vendría a ser la opresión torácica. Pero cuando nosotros ya hablamos de signos físicos, por ejemplo, también tenemos la taquipnia, el uso de músculos accesorios y el pulso paradójico, pero además tenemos el tórax silencioso cuando se trata de un ataque grave. ¿Ok, chicos? Cuando se trata de un ataque grave. Básicamente, la evaluación confiable nos permite establecer cuáles son los síntomas que más nos puedan dar claridad al establecer este tipo de ataques, ¿no? Como ya les mencioné, son el tórax silencioso, la presencia de cianosis, muy importante, y las alteraciones en el estado mental. Pero como aquí no está ni la cianosis, ni tampoco está la alteración en el estado mental, otro de aquellos síntomas, de aquellos signos físicos, disculpen, de aquellos signos físicos, son el pulso paradójico, sobre todo mayor a 20 milímetros de mercurio. Ahora, y esta pregunta está muy relacionada. Esta pregunta es del MIR, si no me equivoco. Ajá, del MIR. Acude al servicio de urgencias un varón de 38 años diagnosticado de asma bronquial sin otras comorbilidades. Refiere aumento de su disnea que le imposibilita para hablar y ortopnea. En la exploración se observa taquicardia de 125 latidos por minuto, sudoración y utilización de músculos accesorios, que es lo que les estaba mencionando antes, ¿eh? Para respirar. Indique cuál de los siguientes es un signo de gravedad, de mala evolución y probablemente de indicación de ventilación mecánica. A ver, chicos, aquí tenemos tres posibles respuestas correctas. Tenemos el pulso paradójico, el silencio pulmonar en la auscultación y la cianosis. La respuesta correcta a esta pregunta es la opción número 4, la cianosis. ¿Ok? La cianosis nos indica que los tejidos no están siendo perfundidos adecuadamente. Hay una disminución en el oxígeno y por ende requerimos de una ventilación mecánica. ¿Ok? Aunque podemos hacer de alguna u otra forma ciertas contradicciones porque el silencio pulmonar en la auscultación también tendría signo de gravedad. Pero la respuesta correcta es la cianosis. ¿Ok? El pulso paradójico no porque no nos indican la cantidad, que es mayor a 20 milímetros de mercurio, termina siendo un poco incompleta la respuesta, pero entre silencio pulmonar y la auscultación, la más acertada vendría a ser cianosis. En el asma bronquial son numerosas las células que participan en la inflamación de la vía aérea. En relación con las diferentes poblaciones linfocitarias y las citoquinas que liberan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Opción 1. Los linfocitos B son los responsables de la coordinación de la respuesta inflamatoria. Falso. Los responsables son los linfocitos T helper 2, que son los que comandan todo. Y con la secreción de interleuquinas, claro está, activan al linfocito B, que después tiene también un papel importante en la patogenia. En el asma bronquial hay un predominio de fenotipo linfocitario Th1. Falso. El predominio es T helper 2 y en algunas bibliografías y en algunos subfenotipos de la enfermedad de asma, el linfocito T helper 1, al igual que los linfocitos T reguladores, ya para cancelar esta pregunta, están disminuidos, chicos, disminuidos. Entonces, la respuesta correcta sería las citoquinas interleucina 4 y 13 son favorecedoras de la inmunoglobulina E.
Recordemos que la interleuquina 4 es la que genera de que la, los, recordemos que, chicos, la interleuquina 4 es la encargada básicamente de generar que los linfocitos B pasen a lo que vendrían a ser células cebadas o plasmocitos, y estas empiecen a secretar inmunoglobulina E. ¿Ok? Señala el factor que explica que el bronquio de un asmático sea hiperreactor. ¿Y cuál es el factor que lo explica? La inflamación crónica de las vías aéreas. ¿Y por qué no lo demás? Si bien es cierto, todo lo demás nos puede indicar un- una etiología del fenotipo de la enfermedad, la exposición al frío, la exposición a alérgenos, el uso de medicamentos, por ejemplo, AINES, y la convivencia con mascotas, gatos con ácaro o con pulgas, que también puede desencadenar el cuadro asmático, que nos explica que sea hiperrector, la inflamación crónica, demasiadas veces reactivo. ¿Ok, chicos? Siguiente pregunta. En la reacción asmática, y esta pregunta va de IAPA, al igual que la siguiente, intervienen los siguientes mediadores, excepto leucotrienos, óxido nítrico, neuropépticos, histamina, prostaglandina E2. Chicos, esta pregunta la puse para que entren en cuenta de que, si bien es cierto, nos puede servir hacer un banqueo, a veces las respuestas correctas de hace años, porque esto me parece que es una pregunta del 2010, no necesariamente es la respuesta correcta hoy en día. Nosotros hablamos en la fisiopatología que, sobre todo en personas con ERGE, con esa comorbilidad asociada, tenemos lo que vendría a ser la sustancia P. Y la sustancia P es un neuropéptico, y ya sabemos cuál es su función, ¿no? La proteína cerca, la disminución, y por el consiguiente aumento de calcio, aumento de la contracción. ¿Ok, chicos? Entonces, si bien es cierto, la respuesta correcta en su momento fue neuropépticos, debido a los avances en lo que vendría a ser el mecanismo fisiopatológico, sabemos que sí tienen que ver con la reacción asmática. Un hombre de 45 años con asma severa acude a consulta por dificultad para controlar sus síntomas a pesar del uso de múltiples medicamentos. Los análisis muestran un recuento elevado de eosinófilos y un aumento de los niveles de interleucina en sangre. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta estas dos cosas. Aumento de interleucina 5, recuento elevado de eosinófilos. ¿Qué nos dice eso? Asma eosinofílica. No presenta antecedentes de alergia. Tampoco nos indican que está bajo un proceso alérgico, como por ejemplo lo vimos en el otro caso, que es donde nos decían de que se exponía a alérgenos. Si se dan cuenta, la pregunta casi es idéntica. Lo único que cambia acá es que no nos están indicando que es alérgico a algo, pero sí nos está indicando que hay niveles elevados de interleucina 5, además del nivel elevado de eosinófilos. Entonces, ¿qué nos indica que se le ha diagnosticado con asma refractaria? ¿Qué quiere decir esto? Que el asma es de alguna u otra forma resistente a la medicación. Entonces, ¿cuál es el fenotipo de asma más probable de este paciente? El asma eosinofílica. ¿Por qué? Porque el asma eosinofílica también se asocia a lo que vendría a ser el asma refractaria, el asma que es más difícil de controlar a pesar de la medicación. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo por hoy. En esta oportunidad acabamos con el tema de asma. Espero por favor que les haya quedado muy claro, pero de todas formas tienen mi contacto, mi correo de contacto si es que tienen algunas dudas o tienen alguna sugerencia o tal vez encontraron un error al momento de trabajar este video en alguno de los apartados que hayamos tratado. Siempre estoy al tanto de sus mensajes si es que alguno llega. Y bueno, quien les habló otra vez, gracias por su atención, fue Yoshi Honorio, alumno de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, que actualmente cursa el 5º ciclo. Hasta luego y gracias por su atención.